Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Natalia y esto es Nativerso. El día de hoy quiero hacer un breve análisis y dar mi opinión acerca de una serie bastante interesante que me conseguí en HBO. Esta serie tiene 20 años de haber sido grabada, pero es primera vez que yo escuché hablar de ella y que yo la vi. Para hablar de esta serie tenemos que trasladarnos a una parte bastante interesante y fascinante de la historia del Imperio Romano. Específicamente, la parte en la que Roma pasó de ser una república a ser un imperio. Pues en este tiempo está ambientada la serie. A continuación quiero dividir el relato en 3 tiempos porque es bastante extenso y como quiero comparar los sucesos que pasan en la serie con los reales, entonces creo que la forma más fácil de hacerlo va a ser dividir la historia en estos 3 tiempos. En el primer tiempo quiero hablar del asesinato de César, en el segundo tiempo voy a hablar de la formación del segundo triunvirato romano y en el tercer tiempo voy a culminar con el rompimiento de este segundo triunvirato y el ascenso de Octavio, quien se conoce como el primer emperador de Roma. Entonces, empezando con la primera parte, el asesinato de César. A decir verdad, yo estaba viendo la serie, pero no le estaba prestando la atención que se merece, porque la serie está muy buena, la verdad, buenísima. Yo le empecé a prestar atención a esta serie cuando vi que había la escena donde estaban asesinando a César dentro del Senado. Fue que capté en qué parte de la historia estaba ambientada la serie, porque la historia de Roma es demasiado extensa. Pero esta parte de la historia siempre me ha llamado mucho la atención, he leído libros sobre ella, conozco la historia, he visto muchos videos aquí en YouTube sobre esa parte de la historia. Pues. Entonces, desde que vi que esa era la parte de la historia que estaba narrada en la serie, le empecé a prestar mucha más atención. Incluso yo terminé de ver la serie, desde ahí le empecé a prestar más atención y la terminé de ver hasta la segunda temporada, hasta el final, y después la volví a ver primera y segunda temporada, pero esta vez ya prestándole atención desde el principio. Entonces, la verdad puedo decir que la serie está súper buena y tiene muchas cosas que van bastante apegadas a lo que es la historia real. Por ejemplo, en la parte que estoy ahorita, en este tiempo donde César fue asesinado, es precisamente en la historia está escrito pues que fue así. Cuando César marchó sobre Roma, después de haber vencido a Pompeyo, el Senado estaba formado mayormente por partidarios de él. Entonces, estos partidarios de él lo nombraron como dictador vitalicio, que lo hacía dictador hasta el día de su muerte. Entonces esto iba totalmente en contra de los valores republicanos que estaban enmarcados en Roma para aquel entonces. Aparte de que también tenía ciertos derechos monárquicos que lo hacían parecer un rey, y no había nada en Roma que diera más miedo que una persona que tuviera tanto poder y que incluso pensaran los demás senadores que podía ser proclamado rey. Esta parte de la historia es bastante conocida, incluso he visto videos donde dicen que las últimas palabras de César fue "tú también, Bruto", porque resulta que Bruto había sido su pupilo, amigo, incluso había sido su rival en una de las guerras civiles anteriores, pero César decidió perdonarle la vida. Y resulta que fue Bruto uno de los principales personajes que orquestó esta conspiración en la que murió César. Entonces, así cierro el primer tiempo con el asesinato de César. En la serie nos cuentan toda la historia completa más a fondo de la formación de las guerras civiles, los bandos, la formación del primer triunvirato, todo esto está enmarcado en la serie, solo que tampoco quiero hacerlo tan extenso y decidí empezar con ese tiempo, el asesinato de César. Después pasamos al segundo tiempo, que fue la formación del segundo triunvirato. El segundo triunvirato se formó precisamente por los aliados que quedaron de César para vengar su muerte. Estos aliados eran Marco Antonio, Octavio, que sería más tarde conocido como César Octavio el Augusto. Este era el nieto, sobrino, hijo adoptivo y único heredero de César. Y también por Lépido, quien era un soldado y político romano. Ellos 3 formaron el segundo triunvirato con la intención de vengar la muerte del César, cosa que lograron, puesto que en la batalla de Filipo vencieron a los asesinos del César, Bruto y Casio, quienes se habían unido sus legiones precisamente para luchar. En ese entonces los romanos estaban peleando contra romanos, y los ganadores fueron el bando del segundo triunvirato. Después que ellos ya quedaron como dueños absolutos, se puede decir, de Roma, después de haber derrotado a los asesinos de César en batalla, ellos se dividieron el territorio y quedaron en el medio, que era la zona conocida como Hispania, quedó Octavio. Al oriente delegaron a Marco Antonio y a África se le dieron la administración a Lépido. Todo esto iba bien, incluso para sellar esta alianza entre ellos, Octavio casó a su hermana menor con Marco Antonio para así tener como lazos de familia. Pero en la serie y en la historia, en la serie lo hacen ver aún más enmarcado, solo que no quiero entrar tan en profundidad en la serie porque tampoco mi intención es spoilear la serie a personas que no la hayan visto, aunque tiene 20 años de haber sido grabada, pero a lo mejor alguien no la vio y tiene intención de verla, entonces no quiero entrar tan en profundidad con la serie, solo voy a mencionar algunas cosas, sino con la historia real.
Incluso la serie, los protagonistas de la serie no son ninguno de los personajes principales, sino que la serie tiene sus propios protagonistas, que son dos soldados de la 13ª Legión. Ellos son Tito Pulo y Lucio Moreno. Ellos tienen su propia historia dentro de la serie, que es súper interesante, pero resulta que toda su historia pasa durante todos estos acontecimientos, que es como Roma pasó de ser de república a imperio. Entonces, como les digo, yo ahorita estoy hablando más como de la historia real, de cómo pasaron los hechos, y tocando por encimita los puntos en la serie. Entonces, bueno, continuando con esto, lo que quería decir es que en la serie y en la historia es bien conocido que Marco Antonio y Octavio nunca tuvieron una buena relación, a pesar de este enlace con el que se intentó sellar su alianza. Pero ellos en realidad nunca tuvieron una buena relación. Eso lo pasan en la serie y también es conocido, según la historia, de que ellos nunca se llevaron bien. Entonces, ya entrando al tercer tiempo, y esto fui yo quien lo dividí así, la historia no está dividida así, solo que a mí me pareció una forma interesante, me parecen como que los sucesos más importantes y así lo estoy narrando. Ya en el tercer tiempo, cuando quiero hablar del rompimiento de este segundo triunvirato, se rompió porque, como les dije ahorita, Marco Antonio fue delegado a Oriente y en Oriente quedaba Egipto. Hizo una alianza con nada más y nada menos que esta reina poderosa, enigmática y fascinante que todos hemos escuchado hablar de ella en alguna ocasión, Cleopatra. Resulta que ellos hicieron una alianza, pero esta alianza no solo fue política, sino que también fue sentimental. Según la historia, ellos se enamoraron y tuvieron un tórrido y apasionado romance, del cual tuvieron como fruto 3 hijos. Esto no solo insultaba su matrimonio con la hermana de Octavio, sino que también ponía en riesgo la autoridad de Roma y de Octavio, porque surgieron rumores de que la intención de Marco Antonio y Cleopatra era crear su propio imperio en el Oriente, con Alejandría como capital y sus hijos como herederos. Entonces, basándose en esto, Octavio tomó la decisión de irse de frente contra Marco Antonio. En esta parte de la ecuación ya Lépido, quien estaba en África, queda totalmente fuera. Él no tuvo nada que ver, se quedó en Sudáfrica, relegado en Sudáfrica. El que tomó la decisión y todas sus legiones para irse a Egipto a pelear contra Marco Antonio y Cleopatra fue Octavio. Y dicho así fue, él fue a Egipto con todas sus legiones y en la batalla de Actium derrotó de una forma aplastante a las legiones o al ejército que tenían Cleopatra y Marco Antonio. Con todo y esto, Cleopatra y Marco Antonio no murieron en esa batalla, sino que se regresaron a Egipto, donde intentaron seguir negociando, llegar a algún acuerdo con Octavio, pero este no tenía ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con ellos, sino que él terminó de llegar a Alejandría, marchó sobre Alejandría, terminó de destruir la infantería que le quedaba a ellos, y ya cuando Octavio estaba en Alejandría, Marco Antonio, para no dejarse caer en las manos del enemigo, hizo honor a su temple de romano y prefirió quitarse la vida por sí mismo, atravesándose con una espada. Por su parte, Cleopatra intentó seguir la negociación, pero como vio que no fue posible llegar a ningún acuerdo con Octavio, también tomó la decisión de irse de este mundo por su propia mano. Todo esto que les estoy diciendo es parte de la historia real, así fue que sucedió según la historia, pero esto está todo dramatizado tal cual en la serie. Claro, en la serie le ponen un poquito de, como te digo, pluma, brillo, lentejuela, drama, más acción. Todo esto es súper interesante y en la serie lo hacen aún más interesante. Pero sí, básicamente la serie va muy de la mano con los hechos reales. Ya después de que Cleopatra se autodesvivió, que por cierto, también es conocido en la historia que ella murió envenenada. Dicen que fue porque se dejó morder por una serpiente o que tomó un veneno bastante fuerte. El hecho es que ella tampoco quiso caer en las manos del enemigo y prefirió desvivirse ella misma que caer en las manos del enemigo, ya que se decía que la intención de Octavio era llevarla a Roma y pasearla como un trofeo y demostrar que como que los había desmantelado, pues. El hecho es que así termina esta parte de la historia. Después, cuando Octavio vuelve a Roma, vuelve como el gran salvador, gran jefe, y es cuando es nombrado como Augusto. Esto fue en el año 27 a.C. Este título, si bien no fue nombrado como emperador en la práctica, tenía exactamente los mismos derechos que un emperador. O sea, era la autoridad absoluta de Roma. Por esto es que él es conocido como el primer emperador de Roma. Y así tal cual está enmarcado en la serie. Claro, en la serie hacen un pequeño cambio en este final y lo hacen bastante interesante porque le dan participación a los protagonistas de la serie. Como les dije, la serie tiene sus propios protagonistas, que son Tito Pulo y Lucio Moreno. En este final cambian un poco lo que se conoce de la historia, pero no tanto. Solamente tienen que verla. Porque no quiero decirles el final, porque ni modo que me siente aquí a analizar una serie y al final, o sea, termine contándoles el final. No es la idea. Pero de verdad, no es que cambiaron el final de la historia, sino que le pusieron como su creatividad. Y la verdad está súper interesante. A mí me gustó mucho. Me gustó que la serie sí va de la mano con muchos hechos reales. Incluso hay ciertos puntos que yo pensé que era parte de la dramatización de la serie, pero después viendo más videos,
porque a mí me gusta esto, a mí me gusta este tipo de historias y yo veo muchos videos aquí en YouTube sobre la historia y me di cuenta que hay muchas dramatizaciones en la serie que pensé que eran parte de la historia de la serie y resulta que no, son parte de la historia real. Entonces, de verdad, yo le daría 10 de 10 a esta serie, a mí me encantó. Y como les dije, yo vi que la serie fue grabada en el 2005, hace 20 años, pero yo nunca había escuchado de esta serie y la vi, quedé fascinada, incluso vine a hacer mi análisis sobre ella. Y bueno, por hoy eso fue todo, muchas gracias por escucharme. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte, a darle like a este video y a darle a la campanita. Próximamente trataré de subir más videos de forma más seguida. Muchas gracias.